Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Cantad al Señor un cántico nuevo, que resuene su alabanza desde los extremos de la tierra. Familia, feliz y bendecido domingo 4 de julio. Y les traigo la alegría del Evangelio para hoy, Día del Señor, tomado del capítulo 6, versículo 1 al 6 del evangelista San Marcos. Salió de allí y se dirigió a su patria, seguido por sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud, al oírle, quedaba maravillada y se preguntaba: ¿de dónde le viene esto? ¿Quién lo ha dotado de esta sabiduría y esos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el hijo del carpintero, el hijo de María y el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanos aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: un profeta solo carece de prestigio en su patria, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, a excepción de la curación de unos pocos enfermos, a quienes sanó imponiéndole las manos. Jesús se quedó asombrado de su falta de fe. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. De las frases de Jesús en la Biblia nos hemos hecho esta frase popular y muy común: nadie es profeta en su tierra. Pero esta frase no solamente se aplica al ambiente religioso, sino también se aplica a otros ambientes. Por ejemplo, a un profesor le cuesta convencer a otros profesores, a un médico le cuesta convencer a otros médicos, a un deportista le cuesta convencer a otro deportista, a un político le cuesta convencer a otro que sabe de política, a un periodista le cuesta convencer a otros periodistas de un escrito o de un reportaje o de una entrevista bien hecha. Es decir, nos cuesta trabajo y es difícil convencer a los de nuestro ambiente, a la propia familia, a los nuestros, a los de nuestro lugar. Pero, ¿por qué nadie es profeta en su tierra? Primero, porque el ser humano tiene una resistencia para creer y aceptar que uno de sus iguales sobresale. ¿Por qué? Porque el que sobresale a nuestro lado nos está recordando que nos hemos quedado atrás. Y terminamos preguntándonos, bueno, ¿por qué él sí pudo y yo no pude? Segundo, nadie es profeta en su tierra porque creemos que conocemos a los demás. Vea, los paisanos de Jesús creían que conocían a Jesús, creían que conocían sus amigos, creían que conocían sus parientes, creían que conocían sus familiares. Y por eso, entonces, como creemos que conocemos a los demás, entonces no esperamos que la gente nos sorprenda. Tercero, nadie es profeta en su tierra porque se nos olvida que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y por ser imagen y semejanza de Dios, el ser humano es un misterio profundo. La persona, por ser imagen de Dios, es un misterio profundo que escapa al conocimiento humano, que escapa a las pretensiones humanas, que escapa al control humano. Pero tomemos nuevamente esta frase: nadie es profeta en su tierra, y no la miremos de manera negativa, es decir, yo aquí en mi ambiente no puedo hacer nada, yo aquí en mi familia no puedo hacer nada, yo aquí en mi lugar no puedo hacer nada. Eso es tomarla de manera negativa. Tomemos esta frase: nadie es profeta en su tierra, de manera positiva, es decir, Dios. O aquí el texto, cuando entendemos esto de que nadie es profeta en su tierra, Dios nos está diciendo: a ver, salga de su ambiente,
no se quede ahí. Ponte en movimiento, ponte en camino, despójate. Tu fruto está en otro lugar. Es decir, Dios me llama para que yo dé fruto. Dios me está llamando para que yo salga. Dios me está llamando para que yo crezca. Dios me está llamando para que yo me ponga en camino. Dios me está llamando para que yo me ponga en movimiento. Dios me está llamando para que yo salga de mí mismo. Dios me está llamando para que yo me desprenda, para que yo me despoje de muchas cosas. En lo poco que llevo de sacerdote, ya son 10 añitos que llevo de sacerdote, me he dado cuenta que cuando una persona es capaz de salir de su ambiente, de salir de sí misma, de desprenderse, de despojarse, de ponerse en movimiento, de ponerse en camino, Dios le da una gracia especial para que crezca, para que avance y para que recoja frutos de bendición. Por eso, no te dé miedo, que no nos dé miedo salir de nuestro ambiente, que no nos dé miedo ponernos en camino, que no nos dé miedo ponernos en movimiento, que no nos dé miedo despojarnos, desprendernos, salir de nosotros mismos, liberarnos, porque quizás estamos atados, amarrados, aferrados, esclavizados a personas, lugares y situaciones que no nos dejan dar fruto. Pero hay otra frase aquí en el Evangelio que me llama la atención. Dice el Evangelio que Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, pero que solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Entonces la pregunta es, ¿por qué el texto dice que Jesús no hizo ningún milagro y luego dice que curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos? ¿Acaso curar enfermos, sanar enfermos no es milagro? Vea, el Nuevo Testamento reserva la palabra milagro para aquello que lleva a aumentar la fe, para aquello que lleva a creer más, para aquello que lleva a que tengamos más fe. Es decir, que alguien se cure no es el gran milagro. El milagro está en que se cure por la fe y para la fe. Es decir, en que crea más, en que tenga más fe. El milagro está en que la persona avance más en la fe. Querida familia, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Un feliz y bendecido día del Señor, un feliz y bendecido domingo, una feliz y bendecida semana. Chao, un abrazo grande.